En esta exposición vamos a hablar de un tema recurrente en la casta política, en los entuertos de la casta política y sus contradicciones y sus antagonismos, pero también se expande de manera sorprendente y sugerente en otros ámbitos donde no dejan haber también juegos de poder. Si ustedes quieren microjuegos de poder o juegos de micropoder, aquello que en un momento se llamó y denominó micropolítica. Entonces es importante que tomemos en cuenta ese fenómeno recurrente en los juegos de poder, que vamos a llamar la guerra sucia en términos generales y globales, y quizás esquemáticos, puesto que habría que tener muy en cuenta la diferenciación de eso que llamamos como referente a la guerra sucia. Entonces, ¿a qué llamamos guerra sucia? Bueno, la guerra sucia tiene un solo nombre, pero muchos significados. Hay una polisemia de significados. En una época determinada, sobre todo en las dictaduras militares, se llamó guerra sucia el terrorismo de Estado, al uso indiscriminado de la violencia contra la población que contiene a los activismos, organizaciones militares armadas. Y eso ocurrió de manera patente en Argentina, en la época de las dictaduras militares. Bueno, pero también se habla de guerra sucia a la descalificación, esa práctica de descalificación, esa práctica discursiva de descalificación, donde obviamente no estamos de ninguna manera en una discusión, mucho menos en un debate. Y tampoco estamos ante una retórica, y mucho menos en una cuestión ideológica donde está en discusión las ideas o la ideología tiene la pretensión de verdad. No, estamos en otra cosa, estamos en acto casi consciente y consciente también de descalificación. O sea, aquí no importa de ninguna manera si es verdad o si es mentira, si hay algún referente de hechos, ¿no?, que puedan validar o no lo que se dice en el pretendido enunciado de la guerra sucia, de la descalificación. Aquí lo que importa es descalificar. Y obviamente eso sí tiene que ver con la guerra política, pero también con la guerra. Es decir, con la comprensión y la definición del enemigo. Al enemigo no solo se lo puede atacar, sino es indispensable exterminarlo. Esto viene desde las guerras santas, porque el enemigo en ese sentido, en ese contexto de las guerras santas, es el endemoniado. Entonces aquí de lo que se trata es precisamente de utilizar todos los medios para descalificar al endemoniado y después descalificar al enemigo, después descalificar al enemigo político y después descalificar al enemigo, quien sea este, político no, dependiendo del contexto de los juegos de poder. Lo hay entre los intelectuales, lo hay entre los funcionarios públicos. En los funcionarios públicos se llamó a esta guerra sucia con una metáfora bastante llamativa que se llama el serruchar el piso al jefe, ¿no ve?, al jefe inmediato. Entonces la guerra sucia tiene una amplitud semántica y obviamente es indispensable, por así decirlo, hacer un análisis de cómo funciona y cuál es su composición. Es decir, tiene que ver con la economía política del chantaje, lo que hemos llamado, que es otra economía política que está vinculada a la coerción, ¿no ve?,
que está vinculada al amedrentamiento, que está vinculada de manera muy textual a lo que se llama en términos generales el chantaje. Entonces, ¿qué es pues esta guerra sucia y cómo funciona en distintos ámbitos? Y obviamente ahí sí tenemos que tener en cuenta las singularidades específicas de donde ocurre esto. Bueno, hemos dicho ya algo, es decir, una primera hipótesis de interpretación que tiene que ver que la guerra sucia lo único que le interesa es, en el primer caso del ejemplo que hemos dado, del terrorismo de Estado, a la exterminación, a la aniquilación del enemigo. Y por lo tanto, esto está muy acompañado con la justificación descalificadora del enemigo, endemonizándolo, así como se hacía en la Guerra Santa. Una segunda hipótesis tiene que ver con que de lo que se trata es precisamente de descalificarlo, descalificar sencillamente al enemigo o al contrincante, o al que se considera contrincante, es decir, al que está afectando, si ustedes quieren, el entorno del ego que interpela, entre comillas, en términos de la guerra sucia, en términos de una descalificación. Y eso tiene que ver también con el rumor, porque estas cosas, como no tienen que ver con los hechos, tienen que ver más bien con los flujos del rumor. Y el rumor tiene sus efectos, sea o no sea verdad, esté muy alejada del principio de realidad o de la realidad efectiva. Lo que interesa aquí fundamentalmente es el rumor, y a través del rumor, digamos, crear una especie de imagen alternativa, obviamente distorsionada, de la realidad. Entonces aquí tiene que ver esto con una suerte de distorsión, y por lo tanto se juega con el rumor, ¿no? Que se dice, que se dijo. El tema aquí, lo que interesa es precisamente crear una bruma muy densa, una niebla muy densa en un pantano, es decir, empantanar todo. Aquí lo que interesa es descalificar al otro. Y obviamente esto tiene mucho que ver con un tipo de psicología. La pregunta sería, ¿qué clase de psicología es aquella que entra a la guerra sucia? Para empezar, una psicología que está muy vinculada a sus propios miedos y terrores y fantasmas, a su propio imaginario, si ustedes quieren, aterrorizado ante el enemigo. En el caso de la Guerra Santa, ante el demonio, el endemoniado, ante las brujas. En la casa de brujas se ha usado mucho esto de la descalificación de las mujeres, no solamente las brujas, porque las mujeres eran como las portadoras del mal, de la seducción. Entonces, fíjense, lo que se ocultaba en ese caso era que las mujeres en realidad simbolizaban y encarnaban el entramado comunitario, lo que implica, digamos, la defensa de los bienes comunes. Y lo que la Iglesia, los terratenientes, la burguesía naciente y el Estado, la burocracia, se enfrentaba, era precisamente a estos bienes comunes de larga tradición, de larga costumbre. Entonces querían romper con esos precisamente en aras del desarrollo del capitalismo, que supone, digamos, una privatización generalizable en todos los niveles y en todos los espacios. Entonces se oculta algo y obviamente se presenta otra cosa, que no tiene nada que ver con la realidad. Se desarrolla, si ustedes quieren, una guerra mágica, ¿no ve? O sea, contra los magos o las brujas, pero se oculta lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es una guerra contra las mujeres, contra los bienes comunes, contra el entramado común, contra las redes y los tejidos sociales, en aras de la privatización y de la mercantilización de los bienes. Entonces, ese es el funcionamiento adulterado, distorsionador, y yo diría tramposo. Y eso quizás tenga en común la guerra sucia o todas las características diferenciales de una guerra sucia. La guerra sucia, digamos,
del terrorismo de Estado contra el supuesto terrorismo, la guerra sucia de la guerra santa, la guerra sucia de los políticos, la guerra sucia del Estado, ¿no? La guerra sucia en los microespacios, la guerra sucia en grupos de todo tipo, inclusive académicos e intelectuales, ¿no? Esta guerra sucia, digamos, este hablar mal de, es parte precisamente de este tipo de funcionamiento y quizás sea lo más general, una característica general a pesar de los distintos mecanismos y las distintas especificidades y singularidades de la guerra sucia. Entonces, la pregunta que nos hacíamos es qué tipo de psicología hay detrás de este personaje que es el actor, el activista, no está bien llamar de activista, pero el protagonista de la guerra sucia. Hay un miedo, ¿no? Hemos dicho un miedo, un terror, digamos, sobre todo basado en sus propias vulnerabilidades, en sus propias deficiencias y frustraciones. Hay un acomplejamiento inherente e innato que se oculta y que se usa precisamente este encubrimiento para presentarse como un ego demasiado pretencioso que es el que se cree con el derecho de descalificar al otro. Y eso, digamos, ha preponderado en todas las formas de las guerras sucias. Entonces aquí tiene que ver con una psicología, digamos, débil, una psicología poco constituida, una psicología inacabada, pero que tiene demasiadas pretensiones. Hay un imaginario delirante ahí. Y ese imaginario delirante es el que se usa como impulso, o si ustedes quieren, como una especie de energía fatal en este desarrollo de la guerra sucia. Pero ¿qué efectos tiene esta guerra sucia? O sea, tiene efectos destructivos, negativos, tiene efectos demoledores en la medida que el rumor pueda, digamos, tener un alcance mayor y lograr convencer, digamos, a la sociedad, como en el caso de la Guerra Santa, o parte de la sociedad, ¿no? Aquella también muy interesada en que sea verdad lo que se dice en la Guerra Sucia, en el caso del terrorismo de Estado, y obviamente estos efectos tienen alcances del microespacio, en microsociedades, en pequeños grupos y escenarios donde se desarrollan estas guerras sucias, en los microescenarios de funcionarios, en los microescenarios de los académicos, de los intelectuales, donde, digamos, los juegos de poder, digamos, son como la regla del juego, como el escenario de las reglas del juego, de lo que interesa aquí es precisamente entrar y conseguir lo que se quiere conseguir, el puesto, el lugar, el reconocimiento, a empellones, a costa de la descalificación del otro. Entonces, eso es parte también, pues, de la guerra sucia, y los efectos son destructivos, porque destruye el tejido social, destruye las certezas sociales, destruye el sentido común, porque se está instaurando otro sentido, un sentido distorsionado, un sentido adulterado, que no es sentido común, porque el sentido común viene de la experiencia social, de la experiencia colectiva, y de alguna manera se va sedimentando. En este caso no. Este sentido de la guerra sucia, este sentido adulterado de la guerra sucia, en realidad no dura mucho, dura muy poco. Es decir, pero, digamos, los alcances pueden ser demoledores, porque inclusive pueden llegarse a cometerse crímenes solo por el hecho de haber convencido de lo que se dice en la guerra sucia. Y eso ocurrió tanto en la Guerra Santa, en la guerra contra las brujas, en parte en la guerra del terrorismo de Estado, y esto ocurre de alguna manera en los tejes y manejes de estos microespacios y microescenarios, de los juegos del micropoder o de los microjuegos de poder. Entonces, que se llama
el tema de los efectos son precisamente negativos y demoledores. Y de ninguna manera, obviamente, tienen que ver con una especie de esclarecimiento de algo. Más bien se trata de un oscurecimiento de algo, de un encubrimiento total de algo, de un sabotamiento de la claridad, de la iluminación, si ustedes quieren también de la objetividad y también si ustedes quieren de la verdad. Es decir, aquí de lo que se trata es precisamente de sustituir la verdad y la objetividad por otra cosa, por un decir. Entonces, esto de la guerra sucia, digamos, es eso precisamente lo que dice el término, ensucia. Es decir, ensucia el ambiente, ensucia los escenarios, ensucia la atmósfera en la que se mueve esta guerra sucia. Es decir, contamina psicológicamente, es decir, toca prejuicios, es decir, juega mucho con los prejuicios. Otra característica de la guerra sucia es que obviamente está usando los prejuicios de la gente, usa el miedo al demonio que tiene la gente y que ha inculcado la religión, en caso de la guerra santa, usa el miedo, digamos, al terrorismo y a la violencia que tiene parte de la población, y por lo tanto, digamos, usa los prejuicios que tiene la gente contra, digamos, lo que se ha ido sedimentando, sobre todo en las sociedades urbanas, el miedo a lo desconocido, a lo mágico, a lo brujo. Entonces, se juega con los prejuicios, de temas que de alguna manera han sido de alguna forma parte de los referentes de la modernidad, de las luchas políticas y sociales de la modernidad. Se usa prejuicios en relación precisamente a estereotipos, ya no solo a realidades, sino a estereotipos de lo que se va a llamar ya de manera muy demagógica el racismo. Cuando el racismo, digamos, de una manera apropiada, histórico-política y cultural, tiene mucho que ver con la colonialidad, con la colonización anterior a la colonialidad, con las oleadas de colonización y las oleadas de conquista. Tiene que ver con las guerras de violencia iniciales de la conquista y la colonización. Tiene que ver básicamente con la construcción de una economía política colonial, que es precisamente la valorización de un ideal, el hombre blanco, y la desvalorización del hombre de color. Que el hombre blanco sería el ideal de la civilización, obviamente moderna, capitalista, y el hombre de color sería, digamos, simbolizado, asignado, circunscrito a lo premoderno o lo no moderno, lo bárbaro y lo salvaje. Entonces, ese tipo de, digamos, de esquematizaciones duales que se dan en la modernidad tienen mucho que ver con el racismo, ¿no? Que no tienen nada que ver con la guerra de razas. La guerra de razas es una guerra de naciones conquistadas contra naciones conquistadoras. El racismo es otra cosa, el racismo es un racismo de Estado, el racismo es racismo de Estado, porque se instituye en el Estado, y eso queda muy claro, sobre todo en el periodo del nacionalsocialismo y en el periodo del fascismo, que, digamos, convierten no solamente en ideología, en eje de su ideología nacionalista, el racismo, sino en el discurso de la legitimación del Holocausto. Entonces, fíjense, el racismo obviamente es una realidad, tiene mucho que ver con estructuras de poder, pero también tiene que ver con, digamos, su propia arqueología conceptual del racismo, pero también tiene que ver con las formas prácticas que se ha ido difundiendo. Ahora, esto que es, digamos, reconocido socialmente y en la lucha política también, termina siendo manoseado por aquellos que usufructúan de fragmentos de verdad de estas realidades, del conflicto y el prejuicio social. Y eso tiene que ver con la casta política, con sectores de la casta política que van a usar precisamente
a las víctimas para tener efectos de poder, para lograr el poder y para consolidarse en el poder o para perdurarse en el poder de una manera convulsiva. Entonces hay un tema, es decir, en la medida que se usa, digamos, estos temas que son importantes, pero de una manera muy retórica, muy demagógica, sin mucho análisis, cuando se usan estos referentes, pero de una manera manipulada, también se entra a formas de guerra sucia. Es decir, el racismo termina siendo un descalificador, ¿no ve? Y en vez de precisamente luchar contra el racismo de manera abierta, directa, sobre todo en sus mecanismos y engranajes, tanto objetivos como subjetivos, por así decirlo, ¿no ve? Las desconstrucciones culturales y las transformaciones institucionales, no. Se quedan muy contentos estos demagogos con lo que ocurre, lo único que les interesa es sustituir al otro, que dominaba para convertirse en dominadores. Es decir, la repetición, la reproducción del amo por distintas formas y metamorfosis. Entonces hay pues distintas formas de la guerra sucia. Puede, digamos, también temas tan caros en el siglo XX, en el contexto de las luchas de liberación nacional, esta concepción del imperialismo que viene del marxismo austriaco, por ejemplo, y que después va a ser asumido de una determinada manera mucho más circunscrita, mucho más pequeña y mezquina, más elemental por el marxismo-leninismo, ¿no? Entonces es el imperialismo, por ejemplo, que es una realidad que ha sido una realidad que da cuenta y sintetiza la complejidad de la articulación entre Estado y capital financiero y después por los juegos de poder y geopolíticos de las potencias, sobre todo europeas, el imperialismo que también envuelve, digamos, a la hiperpotencia emergente de Estados Unidos, de Norteamérica, que va a darle otro lugar, otras características y va a transformar este imperialismo en otra cosa, ¿no? Si ustedes quieren, en un imperialismo a gran escala, globalizado, pero que después, desde nuestro punto de vista, sí deriva en formas de transformación globalizadas y mundializadas que Hart y Negri llaman imperio. Pero, digamos, este tema del imperialismo y del antiimperialismo va a ser usado por los gobiernos progresistas, que de progresistas no tienen nada, salvo, digamos, sus propios prejuicios conservadores. ¿Qué se llama? Este antiimperialismo va a ser usado precisamente en la guerra sucia para descalificar a los otros, sean de izquierda o de derecha, sus contrincantes, para precisamente legitimar en términos prácticos sus acercamientos reales al imperialismo real que tiene que ver con la hiperburguesía de la energía fósil. Entonces, ¿qué se llama? Ya hemos entrado, digamos, un ambiente atmosférico bastante desordenado, bastante caótico, si ustedes quieren, y abigarrado y barroco, donde evidentemente es muy difícil discernir lo que es verdad de lo que no es verdad, lo que es objetivo de lo que no es objetivo, porque, digamos, el discurso está tremendamente atiborrado y ha adquirido una fuerza muy grande, una irradiación muy grande con los medios de comunicación. Y entonces, en este contexto, digamos, la guerra sucia va a ir empleando referentes importantes de las ideologías para uso específico de lograr el poder, de lograr el reconocimiento, de lograr conservar el poder y de lograr preservarse del poder. Y por lo tanto se van a usar estos términos en términos de descalificación. Entonces por ahí va la cosa, es decir, en la guerra sucia entonces tiene que ser analizada como no solamente como un fenómeno, sino como un fenómeno compuesto, como un fenómeno que tiene, digamos, planos de intensidad en los mismos planos sociales, pero también planos de intensidad en los mismos plegamientos subjetivos, es decir, en las conformaciones subjetivas, y también planos de intensidad en lo que vamos a llamar la trivialización de la política.
es decir, a la banalización de la política y de la cultura, en la adquisición global de esto que Lipovetsky llama el sistema mundocultural de la banalidad. Entonces, en esta banalización generalizada, en esta trivialización generalizada, la guerra termina siendo una guerra, digamos, virtual, ¿no? Una guerra mediática y de rumores, una guerra sucia. Entonces, ¿qué se llama? Ya no interesa aquí ni la discusión, ni el debate, ni ponerse a analizar y contrastar hipótesis en relación a los hechos, a la configuración de los hechos, de situaciones y de eventos y de acontecimientos, sino lo que interesa aquí definitivamente es la descalificación por la descalificación. Entonces, la guerra sucia es un fenómeno moderno, y quizás un fenómeno de la mayor decadencia de la modernidad. Es un fenómeno de la decadencia, es un síntoma de la decadencia de la modernidad, es un síntoma de la decadencia del hombre moderno decadente en su etapa más crepuscular. Entonces la guerra sucia tiene que ser analizada porque se ha convertido en un fenómeno muy irradiante en las sociedades contemporáneas, en la actualidad de las sociedades contemporáneas, en la actualidad de la crisis múltiple del Estado-Nación y de la crisis múltiple del orden mundial, la crisis múltiple de la civilización moderna, es decir, digamos, en este ámbito donde, digamos, es expansivo e intensivo y demoledora la corrosión institucional y la corrupción galopante con distintos niveles y tonalidades. En este contexto, digamos, la guerra sucia ha adquirido, digamos, una especie de preponderancia, es decir, ya forma parte de las atmósferas, y eso es inaudito porque eso impide, digamos, ver con claridad, ejercer el iluminismo, es decir, la crítica, liberar, digamos, al cuerpo o parte del cuerpo, si ustedes quieren, esa parte del cuerpo que tiene que ver con las almas, vamos a jugar metafóricamente, liberar las almas de esta pesadez, de esta densidad, como dicen muchos, de energías negativas que destruyen, ¿no? Es muy difícil liberarnos de estas atmósferas y para empezar a hacer análisis claros y abrir horizontes, abrir horizontes de visibilidad y visibilidad, porque es justo cuando hay que hacerlo, es decir, porque está tan atiborrado todo que hay un ambiente no solamente nihilista, destructivo, sino hay un ambiente pesimista, excesivo, que está ocasionando depresiones de gran alcance en los jóvenes que ya no encuentran ningún horizonte de vida, ningún sentido de vida en adelante, y eso es muy peligroso. Precisamente todo esto se debe a estas atmósferas tan negativas. Por eso es indispensable luchar contra la guerra sucia, luchar contra los protagonistas de la guerra sucia, contra estos agentes de la guerra sucia, de toda clase, en los microgrupos, en los microescenarios, en los escenarios estatales, políticos, en los escenarios académicos, en todos los escenarios, porque lo único que hacen es atiborrar y quitarnos la posibilidad de actuar de manera libre, es decir, contaminan, entonces no nos permiten defender al cuerpo, la inmunización y defender las constelaciones y conglomerados corporales que tienen que ver con la sociedad. Esta es nuestra primera exposición sobre la guerra sucia, quizás tengamos otras, pero más articuladas, en relación precisamente a un tema inaudito, pero es que es síntoma generalizado de la decadencia de la civilización moderna, tanto en las sociedades centrales, periféricas y en las sociedades emergentes.